Pues bienvenidos a Bucacción, proyecto de Travel 86. Mi nombre es Alejandro Bucabey. Es un placer otra vez estar acá con ustedes. Los saludamos desde la bella ciudad de Innsbruck, en Austria, y tenemos el lujo de poder viajar a mi hermoso país de México, a la Ciudad de México. Ayer estuvimos en el mismo sitio, pero con otra persona. Y es genial tener dos escritores en unos, no sé, 100 metros cuadrados, 90, 80 metros cuadrados, dos mentes muy creativas y con vidas, con trayectorias interesantes. Y pues hoy tengo el placer no de platicar, como dice en Zoom Alberto Chimal, sino con Raquel Castro. Sí, de hecho, creo que yo podría cambiar el nombre, y poner que soy Para no Raquel. confundirnos. Claro, lo que pasa es que, como te decía antes de que entráramos ya en lleno, me prestó Alberto su computadora porque la mía está en un rincón muy oscuro de la casa. Sí, ok. Y sí, pero ya aquí estoy. ¿En qué sentido muy oscuro ese rinconcito donde escribes, donde te retiras para concentrarte en Sí, la lectura? pero es literal y figuradamente, ¿eh? Eh, Alberto ahora me reprocha mucho que cuando vimos este departamento, cuando estábamos apenas a punto de casarnos y buscando dónde vivir, yo lo vi y lo que él consideró que era la principal falla, que era muy oscuro, a mí me pareció lo máximo. Le dije, mira, y no entra nada de luz, está buenísimo. No soy muy amiga de así de que entre la luz del sol, y es medio vampirina yo. Y entonces, a la hora de escoger ya el estudio para cada quien, porque es un departamentito de 3 habitaciones, una es nuestra recámara y las otras dos son un estudio para cada uno, escogí al que menos luz le da. Entonces, pues sí. Es Entonces muy... eres como la versión contraria de Camilo José Cela, que Alicia en su casa tenía creo que era un cuarto relativamente pequeño, pero totalmente blanco. Enfrente decía una pantalla blanca también para tener más luz, para que reflejara, donde se sentaba a escribir. Entonces, contigo nos podemos imaginar una pared negra o sin ventana, Pues ¿cómo es? sí, mira, cuando era adolescente, sí, mi onda era las paredes pintadas de negro y toda la cosa, qué barbaridad. Y ahora no, sí tenemos las paredes claritas y todo, pero tiene una sola ventana y como ahí tenemos libreros, en todas las paredes y está mi closet también y el mueble para la compu también tiene paredes, así es como un gabinetito, pues la verdad es que, este, es oscurón. Luego les mando fotos si quieres porque Genial, es- pues sería bueno que nos des como un tour, ¿no? Porque sí, ayer en el fondo con la entrevista con Alberto, pues también bastantes libros. Hoy tenemos también sí, esta vista de que siempre trato de ver qué libro es. Allá veo que dice zombies a la derecha. sí. Sí, muy interesante, ¿no? Es que ahorita estamos en el comedor. Ayer con Alberto también estaban en el comedor, pero en otra de las sillas. Esta es nuestra área común. Entonces, en el librero que está aquí atrás de mí tenemos narrativa y más o menos tratamos de ordenar los libros en común, ¿no? Pues, por eso se ven los de zombies de este lado. A mi derecha para arriba están algunos libros escritos por mujeres. Bueno, así más o menos tenemos ordenado. Y en mi estudio está todo lo de literatura infantil Ok. y en el de Alberto todo lo de cómics. Entonces, pues más o menos así es como nos hemos ido ordenando. Que la verdad es que el ser fan de los libros y vivir en un espacio reducido son una combinación bien frustrante, ¿no? No caben, no hay modo, hay que sacar cosas para que entren libros nuevos y ay, se sufre, pero Y eso duele, ¿no? Sí, soltar lo físico, el libro, sí. Te entiendo. Recuerdo ahorita que mencionas, porque noto entonces que están como clasificados por género. Eh, Hay bastantes escritores que han escrito sobre su relación con los libros, ¿no? Recuerdo ahorita a Humberto Eco, que no solo escribe sobre las listas, un libro sobre listas, creo que con Jean-Claude Carrière, pero también escribe sobre ladrones de libros, sobre
limpiar tu biblioteca, cómo ordenarla. Yo, por ejemplo, no lo tengo tanto por género, sino de repente pongo no sé qué a Michel de Montaigne junto a Blaise Pascal, porque Blaise Pascal no me gusta tanto y Montaigne como que un poco unas luchas fictivas. Noticias. Después tengo como mis libros de cabecera, pues ahí está un Schopenhauer, un Nietzsche, dependiendo, ¿no? Y recuerdo también al mismo tiempo cuando Alberto Manguel, no sé si conoces a ese escritor, Sí, claro que sí. que aquí organizamos una lectura en Hausa Literatura, en el IN, aquí Ajá. en 2011, hace 9 años, ya qué rápido pasa el tiempo. Ujú. Y después me invitó, en esa época vivía en Francia, tenía su biblioteca con, ya no recuerdo si eran 30, 40, 60 mil libros, compró Wow. un ex claustro y es impresionante, ¿no? Y Sí. también ver su sistema, su bibliofilia, pues, y es genial, ¿no? Me encantan esos hogares, siempre ando viendo qué libro, qué autor, genial, ¿no? Es algo muy bonito, ¿no? Sí, yo también, y además es una forma como de tratar de adivinar la biografía de la persona, porque intervienen tantas cosas, ¿no? De repente dices, quiero acomodar los libros por título y autor iluso, ¿no? Y resulta que justo un libro no cabe en esa repisa y entonces tienes que pasarlo a donde están los libros grandes. Sí. Y por lo menos yo que soy un poquito obsesiva compulsiva, ese tipo de cosas me causan sí me causan molestia, sí me dan como cierta ansiedad y estoy todo el tiempo pensando cómo reacomodarlos para que quepa donde debe ir y, o de repente Problemas dices, de lujo, ¿no? Que tenemos. sí, 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 y siempre voy a casa de algún escritor y lo primero que hago es estar viendo sus libros y nos pasó cuando murió Emanuel Carballo, eh, no, un amigo mío que trabajaba en la coordinación de literatura nos pidió que le echáramos pues, la mano. Lo que pasa es que murió don Emanuel y estaban él y su esposa Beatriz Espejo solos en su casa y ella le habló a este amigo Epigmenio León y él fue y entonces nos pidió que lo acompañáramos. Entonces llegamos a casa de Manuel Carballo, de hecho no había dinero para pagarle al médico que tenía que hacer en ese momento el certificado de defunción porque fue todo muy súbito y estábamos haciendo ahí la colecta entre nosotros tres y sabía yo que el cuerpo del maestro Carballo estaba ahí en esa casa en otro cuarto y de todas formas los ojos se me iban a los libros que tapizaban cada una de las paredes y yo decía, contrólate Raquel, aquí y ahora. Y cuando me daba cuenta ya estaba otra vez babeando por los libros. Es una cosa muy... Ay, ¿qué podemos hacer? Es una filia que tenemos ahí medio perversa, polimorfa, y ¿qué le hacemos, no? Ahorita que estabas narrando, me vino la imagen de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, ¿no? Que se llama. Sí. Y cuando ¿cómo se les llama? ¿Cómo se llama? La traducción en español no sé, pero las personas de libros, Ajá, se escribe así. Y cuando se muere y la queman junto con sus libros y todo eso, ¿no? Pues sí, genial, genial esos hogares, ¿no? También así, de hecho, creo que hasta existen libros sobre escritores y sus casas. Recuerdo haber visto un documental con Carlos Fuentes donde te llevaba y te mostraba sus libros, ¿no? Bueno, hasta los museos, ¿no? Si vas a Sí. Londres y vas a ver a Charles Dickens, el museo, o en Suecia, Noruega, Henrik Ibsen, o no sé qué, en todos lados, ¿no? Balzac en París también, que Wow, sí. lugares. Y la cosa con Balzac, pues siempre que venían a tocarle y que debía pagar los impuestos o unas ciertas deudas, nunca contestaba, obvio, y se reía Sí, porque pues no le iba muy bien económicamente, ¿no? sí. ¿Cómo estás ahora durante este tiempo de COVID? Que ayer te pude ver un poco también porque pues estaban preparando la comida, que se me antojaba también Sí, en el ahí fondo, nos era como una obra de teatro y estaba Alberto y de repente veía para atrás, ¿qué pasa? ¿Cómo están todos? sí, se le ocurrió llegar al de la pizza justo en el momento que estaban ustedes aquí, pero no traía cambio. Bueno, es un relajo.
Pues la verdad es que es bien complicado Pero tal vez el Pizza Man tal vez también se quedó como tú viendo así los libros. No, no entró, no lo Ah, dejamos ok. entrar. Sí, pues la verdad es que yo normalmente estoy todo el día fuera de casa. Yo trabajo en un archivo histórico de la comunidad judía de aquí de México. Y disculpa, vi Sí. un buen video, no fue entrevista, buen video tuyo que me gustó mucho, donde hablaba sobre Elie Wiesel, que me Ah, encanta, sí. es muy Uy, soy bueno. muy fan. Sí, para mí caer en ese archivo fue como maravilloso porque yo soy muy aficionada a la cultura judía, a ciertos autores, al folclore, las tradiciones, entonces pues trabajar aquí es bien divertido. Y normalmente pues yo me iba a la oficina a las 10 de la mañana, regresaba aquí 7, 8 de la noche y a mí sí esto de la cuarentena me agarró que de repente fue que Alberto me tuvo que dar un tour por la casa, así de mira, aquí tenemos los filtros de la cafetera, aquí guardamos los implementos de limpieza, bienvenida a tu casa, ¿no? Y ahorita estoy como aprovechando esta temporada pues como para hacer este, este trámite de apoderarme de mi espacio y ahora yo misma un día me quejé de que es muy oscuro mi estudio y Alberto me dijo, siempre ha sido así, lo que pasa es que no pasas tiempo en él. Y yo, ok, qué curioso. Pero pues ahí vamos. Y ahora que con esto del COVID, ¿realizas trabajo para ese centro en línea o desde casa? Y tal vez nos pudieras comentar cómo llegaste a eso, porque dices también que tienes una cierta cercanía con autores de esa tradición. Sí. Me brincan, es que hay tanto, ¿no? Y Uy, sobre todo en un país como Austria, pues tiene una larga tradición de claro. psicología desde Freud, Adler, Frankl, a Isa Baschewitz-Singer, Elie Wiesel lo mencionaste, Sí. ¿no? Hay, Bueno, sí, sí, hay una cantidad enorme. Por ejemplo, una de las cosas que descubrí en este trabajo fue a Félix Salten, el autor de Bambi, ¿no? Que en su momento incluso fue prohibido y todo esto. increíble, Lo sí. lo que pasa, sí, por una parte sigo haciendo trabajo en línea, como yo me encargo del área de comunicación del centro, coordino lo de las redes sociales, hago corrección de estilo de los artículos de divulgación, todo eso se puede hacer perfectamente desde acá. Mm. De hecho, el único problema es que de repente mezclas todas las actividades y cuando te das cuenta llevas 14 horas en la computadora, ¿no? Porque desde jugar Candy Crush hasta corregir un texto y tomar un curso en línea, todo lo estás haciendo ahí y los tiempos como que se mezclan y ya no hay el tiempo del trabajo, el tiempo del ocio, el tiempo del aprendizaje, Mm. pero estoy tratando de modificar esa situación y sí, sí, no hemos parado de trabajar. Y yo llegué a este centro, bueno, es que son tantas cosas. Yo crecí en una Pues familia protestante, entonces el estudio de la Biblia era una obligación. Entonces yo, pues me sé eres, porciones. si, antes, disculpa la interrupción, si Sí, no, no te preocupes. cronológicamente, ¿tú eres de Ciudad de México o Sí, 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 yo estás nací aquí. relacionada con Fidel Castro tampoco, ¿no? No, creo que no. Cualquier día de estos nos... La hija secreta en México, ¿no? No, pero mira, yo soy de Ciudad de México, pero mi papá es de la Sierra de Puebla. Y mi mamá nació en Ciudad de México, pero su mamá era de Hidalgo, de Real del Monte, y su papá de la costa de Veracruz. Entonces, Wow, varios estados ahí mezclados. sí, pues es que lo de nacer en Ciudad de México creo que es una costumbre muy reciente en la gente, ¿no? Mm, mm. Sí. Entonces, yo me sabía partes de la Biblia de memoria, conozco más o menos la cultura judía por ese aprendizaje y de ahí empecé a conocer autores, como soy muy, muy ávida lectora, ¿Se eh, nota? y pues
tengo muchos agujeros en mi formación, ¿eh? No es una formación metódica, pero por ejemplo, de los autores que descubrí que me fascinaron, Elie Wiesel, Efraín Quixón, que es pues más bien humorista, que es maravilloso, ¿no? Eh, Yo de niña quería ser como Ana Frank, sin morirme, ¿no? Entonces empecé a escribir mi diario y toda la cosa, uf. Y pues de repente un amigo mío que entró a trabajar como director de este centro me dice, necesito a alguien para el área de comunicación, ¿te interesa? Y yo, pues comunicóloga y súper fan de redes sociales y todo eso, dije, sí. Estudiaste periodismo, creo, ¿no? Sí, En una entrevista escuché que estudiaste, sí, es correcto, ¿no? En la UNAM, creo. sí, en la que ahora se llama FES Aragón, en mis tiempos era ENEP Aragón, estudié comunicación y periodismo, o periodismo y comunicación colectiva, o Mm. ya ni sé cómo se llama la carrera, pero eso Sí. hice. Sí, Entonces entraste a ese centro de investigación judía y ¿cómo es que empiezas a escribir? Porque ayer le pregunté un poco a Alberto, me comentó un poco, pero me gustaría saber también tu versión. sí. ¿Cómo llegas tú a la literatura y esa decisión también de dedicarte a eso? Porque pues has escrito ya, tienes una trayectoria, has escrito varias cosas, estás muy activa en eso, aparte de tu trabajo oficial o aparte de tu trabajo en el centro, que se Sí. hace muy interesante también, ¿no? Porque Mm, igualmente a mí toda esa tradición judía, me recuerdo un libro aquí en Alemania, en el Fischer Verlag, es una casa editorial muy grande, muy famosa, fundada por un judío. Salió un libro de retratos con judíos, ujú. no sé, 4 páginas con una buenísima foto y con Fred Zinnemann, director, con Billy Wilder, Wow. Sí, personas de la Shoah, ¿no? Que tuvieron que emigrar sí, de Alemania, de Austria y un poco de Suiza. Y a mi mamá, como a mí, siempre nos fascinó ese libro. Ha sobrevivido, no sé, 20 mudanzas, no solo en un país, sino en diferentes, porque es un libro que es genial, ¿no? Y sí. las biografías también históricamente, ¿no? Yo en parte durante mi estudio de historia, por ejemplo, traté mucho con eso. Y eran comunidades en Grecia, en Francia, en Alemania, los Ashkenazi, los Sefardi, Uy, mucho sí, con el comercio y todo, ¿no? Y siempre muy, sobre todo religiosamente por el Talmud, la Torah y todo eso, sí, libro, ¿no? Una cultura muy intelectual también, ¿no? Y lo hemos sí, visto, sobre todo en este espacio geográfico en el que estoy, la increíble productividad desde un Heinrich Heine, el poeta, sí. hasta un Stefan Zweig, y es increíble, ¿no? La cantidad que podemos enumerar y la obra, sobre todo, de calidad que tiene, ¿no? Sí, es que además estás en un área donde se conjuntó muy padre la ilustración, que para los judíos fue la Haskalah, con esta idea de retomar sus creencias, pero desde un punto de vista más cultural que religioso, y se empezó a dar toda este iluminismo de veras bien interesante con autores y artistas de todos los géneros padrísimos. Sí, yo, si me dan cuerda, puedo hablar de eso horas y horas y de mi trabajo. Pues Cuando vengan a adelante. México, esperemos que todo esto se acabe pronto, porque el centro de documentación donde trabajo, la biblioteca está ubicada en una antigua sinagoga, en una ex sinagoga, la segunda que se construyó aquí en la Ciudad de México, es de 1931, me parece. Y a mí se me hace bien padre que de haber sido sinagoga, ahora ahí está nuestra biblioteca y hemeroteca, y damos visitas guiadas, que también a mí me toca coordinar, pero tenemos una chava que se encarga de dar las visitas y es fenomenal y les va contando todo eso, las diferencias entre los diferentes lugares de origen, entre los idiomas. Y, y tenemos unos libros padrísimos, entonces cuando gusten, yo los espero y les damos su visita guiada como de que no. Y de lo que me preguntabas, pues la cosa conmigo y la literatura es que mi mamá era maestra de literatura. Ah, Yo era su alumnillo de Indias. Ella
planeaba lecturas, planeaba ejercicios y me las pasaba primero a mí antes de dárselas a sus alumnos, a pesar de que sus alumnos eran de bachillerato y yo estaba en primaria, pero así más o menos era como medía si le iban a entender las explicaciones, si iban a poder leer el texto, les podía decir, si mi hija lo puedo leer, ustedes tienen que poder, ¿no? Genial. Entonces, crecí rodeada de libros y crecí pensando que todo el mundo vivía en esa misma situación. Ese gran error mío. Y también creí que todo el mundo para divertirse, para entretenerse, leía o escribía, ¿no? Entonces, el gran problema que tuve yo para empezar a escribir en serio es que yo no me lo tomaba en serio. Para mí escribir una entrada en un blog era algo normal porque se parece a estar sentada con mi mamá y decir, vamos a hacer ahora nuestra propia novela de Corín Tellado, ¿no? Y a ver, ¿cómo va a ser el galán? ¿Y cómo sería la chava? ¿Y a qué se van a dedicar? ¿Y quién va a ser el villano? Yo sin saber que estaba aprendiendo como características de un subgénero, ¿no? Nada más creyendo que estábamos jugando. Y pensaba que uno escribe de una sentada para entretener a otra persona o entretenerse a sí mismo y te olvidas de eso y a lo que sigue. Entonces lo que me costó muchísimo trabajo fue cuando de una sentada no acabé lo que estaba escribiendo y me di cuenta que tenía un interés mayor, que me estaba involucrando con ese texto, y que para que quedara como me lo imaginaba en la cabeza iba a tener que dedicarle más días y más tiempo y correcciones. Y me aterró porque ahí sí ya era como un campo completamente desconocido, no, para nada era lo mismo. Y, y pues con ese primer texto que me tomé en serio, las primeras versiones las empecé en 1997, 98, y de ser un conjunto de anécdotas se convirtió en una novela pasando por guión cinematográfico, cosas que nunca acabé. Cuando finalmente lo acabé fue en 2010, Wow. 2011. Eh, eh, y después ya lo había terminado y seguía cambiándole palabras y metiéndole comas y quitándoselas hasta que Alberto me dijo, ya lo terminaste, mándalo a un concurso en el plan de aléjate de él, de deja que otros ojos lo lean, ya es tiempo de cortar ese cordón, ¿no? Y que se gane el concurso y que me lo publican y entonces ahí como que fue el momento en que dije, mira, esto de trabajar lo que uno escribe Que funciona. tiene recompensas, es otra cosa, te leen otras personas, es bonito. Y me solté escribiendo, pero realmente tengo de 2012 para acá escribiendo como con seriedad. Bueno, la seriedad y yo no somos muy amigas, pero sí con compromiso, digamos. Pero hay que trabajar en serio y al mismo tiempo encontrar el balance y no trabajar tan en serio, ¿no? Porque si no ya se vuelve no sé, restrictivo, algo, la creatividad ya no puede fluir, por lo menos hablando desde mi perspectiva, no sé cómo sea contigo, pero me imagino que también recibir ese premio, realizar que ese trabajo tuvo frutos, que vale la pena, eh, te subió por decir la fe en ti mismo, es Sí, para decir yo sí puedo, yo sí puedo hacer, sacar eso o no. por supuesto que sí, porque esta fue como la versión corta, ¿no? Se combina con un síndrome del impostora que tengo durísimo y esa sensación de que los escritores de veras son otros, ¿no? Y que cómo yo Muy voy común. a atreverme a escribir en serio, ¿no? Y además, pues Alberto, desde que nos conocimos, él ya estaba escribiendo en serio, o sea, ya era un escritor. Entonces yo decía, híjole, la gente va a decir que lo hago por copiarle a Alberto. Ya hay un escritor en la casa, no necesitamos otro. Tenía muchas dudas, muchas inseguridades. El que se ganara el libro, el premio, sí me ubicó de alguna manera en decir, bueno, o sea, ya no fue que le guste mucho a mi marido y ya no fue que le guste mucho a mi papá, que me estén apapachando mis amigos, gente que no sabía
de mí lo leyó y le gustó, como que sí me cambió algo en la forma de percibirme a mí misma, ¿no? Y eso es bien complicado. Y lo otro que dices, sí, por supuesto, ese equilibrio de que hace falta de la técnica y la libertad creativa, ¿no? De decir que venga la libre asociación a ver a dónde nos lleva esta idea, el humor, todo esto, y luego tener que decir, bueno, pero también que esté bien escrito, que respete reglas ortográficas, que se entienda, como que todo el tiempo es estar entre haciendo esta síntesis entre la tesis y la antítesis, ¿no? Estar luchando por un equilibrio. Lo que Que yo he también fue descubierto... un judío que, perdón, el racionalista, Ah, ¿no? Karl Popper. Sí, tesis, antítesis, síntesis, ¿no? sí, sí, sí. Lo que me funciona a mí es trabajar en capas, ¿no? Eh, como soy obsesiva, pues no es tan complicado. O sea, puedo revisitar un texto muchísimas veces y no hay ningún problema. Pero entonces primero dejo así como sin restricciones, me suelto escribiendo y ya después me regreso al texto ¿A la con... seriedad o cómo? Sí, hago, por ejemplo, incluso las correcciones las hago como en diferentes capas porque para mí es muy importante el fact-checking, ¿no? Que si digo que pasó en tal año, verificar que ese año sí existía esa canción, si el personaje se llama Juanito al principio, ver que no cambie de nombre, que yo digo que todo el mundo debería hacerlo, pero sí, es más, hasta veo mapas, ¿no? Porque si digo que mi personaje salió a tal hora de la casa y que llegó a tal hora a tal lugar, quiero ver si es factible o O si si lo estoy... voló, no sé qué. Ajá. Todo eso es una capa de correcciones. Y luego ya hago otra con los diálogos, que suene verosímil, que hable como debería hablar de acuerdo a su lugar de origen, su edad, sus características, con quién está. Y ya el mero último, ya hago la corrección de ortografía, ortotipográfica, todo esto. Que no haya un dedazo, porque esas cosas a mí me ponen muy mal. Ay, todo me pone muy mal. Soy muy nerviosa, pero, pero entonces más o menos así lo voy haciendo y más o menos me ha funcionado. Tratar de encontrarle lo divertido en cada una de las etapas también, porque en cuanto algo deja de ser juego y se convierte en obligación, a mí me entra esta rebeldía y digo, pues ahora no, ¿no? Tengo que engañarme a mí misma, convencerme de que no es a fuerza algo, ¿no? Entonces, no tomarlo tan serio, por decirlo, ¿no? Porque Ujú. en la técnica de trabajo, si, como tú lo mencionabas, vivir esa creatividad, sea stream of consciousness o lo que sea que escribes, escribes, después tal vez cambiar los lentes y ya ahorita voy a analizar el texto analíticamente o no sé qué, ¿no? Ujú. Claro, tal vez hasta te sirva porque tú dices que eres obsesiva. Si tienes Alzheimer, pues también te sirve, ¿no? Porque lo ves cada vez de nuevo, Sí. no es nada repetitivo. Eh, ¿Qué libros en tu carrera, en tu vida te han impactado? Sean desde pequeña que leías con los experimentos de tu mamá que se me hacen muy interesantes, hasta actualmente, ¿qué dices, qué géneros, qué autores, qué libros han sido importantes para tu desarrollo como escritora? Pues, uy, tengo así como mi colección de favoritos así que deberían tener su altar, ¿no? Creo que uno de los primeros libros que me impactó así impresionantemente fue el libro de la imaginación de Edmundo Valadez. Esta antología que además, pues cuando se la regalaron a mi mamá, yo creo que yo tenía como unos 9, 10 años y me leyó algunos que ella iba escogiendo y entonces pues yo me robé el libro, ¿no? En cuanto lo dejó ella en su buró, porque además eran textos cortos. Y yo bien ilusa, me puse a hacer la lista de los libros, porque ves que es el texto y luego viene de qué libro lo sacó Valadez. Entonces me puse a hacer la lista de los libros de donde él los había sacado y le llegué a mi mamá y le dije, quiero que me compres estos libros, ¿no? Porque quiero leerlos completos.
y pues no todos se conseguían y la verdad es que fuera de contexto es una cosa leer como minificciones los fragmentos que escoge Valadez y es bien distinto leerlos en su contexto real y todo. No fue tan bonito, pero el libro en sí me volvió loca. Realmente sigue siendo uno de mis libros favoritos que puedes leer al azar o en orden, regresar a un texto, de repente decir, este ya sí estaba antes, no recuerdo haberlo leído. U otros que te sabes de memoria. Entonces ese fue así como genial porque además pues un montón de voces, un montón de autores. Otro libro, creo que la falta de contexto hace muchas maravillas cuando uno es niño, ¿eh? Porque otro libro que así me fascinó, una vez que fuimos a casa de una amiga de mi mamá, me encontré en un sillón un libro donde venía El Inmortal de Borges y venía un cuento de Roger Zelazny que se llama Divina Locura. No recuerdo qué otros cuentos vendrían, era una antología y pues también dije, wow, estos cuentos de cosas fantásticas, yo los quiero todos, ¿no? Y así conocí a Borges pensando pues, que escribía pues, textos fantásticos, pero no lo decía yo con el mismo sentido que ahora sé, que se dice que Borges escribía fantástico y maravilloso y genial, ¿no? No sabía quién me estaba encontrando ahí, pero ese libro que ni siquiera sé cómo se llama, porque además me lo robé y mi mamá me hizo devolverlo. Fue cuando llegué a casa con el libro que no era mío, y mi mamá dijo, eso estaba en casa de mi amiga, vamos a ir a devolverlo y vas a disculparte. Ay, pues sí. Después, como te decía, Efraín Quixón y Elie Wiesel, y a Quixón, de algún modo yo lo emparejo con Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Que me parece como en este mismo sentido del humor y esta ironía, esta acidez. Y lo que me gusta mucho que ellos hacen es que toman un hecho perfectamente cotidiano y trivial y le meten el ingrediente de la exageración para convertirlo en algo que se vuelve también fantástico, pero de otro modo, ¿no? Y dos autores más, una autora española, Elena Fortún, que, híjole, lo que estoy descubriendo ahorita que platicamos es que soy medio cleptómana de libros. Teníamos una vecina que vivía en ¿También un te lo cuarto. robaste o cómo? Sí, Ojalá no escuche esta entrevista, Elena, ¿eh? no, ya murió la vecina, fíjate. Vivía la vecina en un cuartito de azotea que le prestaba a mi abuela. Era una mujer que había venido a México después de la Guerra Civil Española y no tenía familia y estaba medio loca, entonces mi mamá que la había conocido, mi abuela que la había conocido de joven, le dio el cuartito de la azotea. Cuando esta mujer murió, ya anciana, pues fueron mi mamá y mi abuela a limpiar el cuarto de la azotea y yo fui con ellas, por supuesto, porque para mí eso era arqueología, ¿no? Y entre la cantidad de basura que tenía así costales llenos de todo tipo de cosas que acumulaba y que guardaba. ¿Era un Messi o cómo? De ¿Eh? los- un Messi, de los que acumulan Sí, para sí. necesitar o cómo. Sí, pues yo creo, era como pepenadora, como de veras era una mujer en una situación económica muy vulnerable y con un problema mental de veras, ¿no? En las noches salía gritando, buscando a su gato, que se llamaba Chicho. Teníamos una gallina y la mató y se la comió. O sea, sí estaba mal de la cabeza mi vecinita y pues guardaba cosas y en una de las cajas que tenía había un libro chiquito, pasta de cartón, que se llamaba Cuchifritín, el hermanito de Celia, y me lo robé, o sea, o me apoderé de él y lo leí una y otra vez y me fascinó. Pues no había internet, no había forma de saber. Fue mucho, mucho tiempo después que me enteré que Elena Fortún es una de las grandes autoras de literatura infantil de España, que tuvo que huir cuando la guerra civil, que pude encontrar otros libros suyos.
y ahora tengo pues mi colección mía, comprada por mí, legalmente, pero ese primer libro fue como el que yo no conocía libros infantiles que trataran a los niños como iguales. Y es algo que hace Elena Fortún, entonces también es una de mis autoras base, creo que me inspira mucho. Y por último, Jean Rey, que Alberto se burla de mí porque siempre estoy hablando de Jean Rey, pero es que es un autor belga de, eh, que escribe de detectives y de horror, ¿no? Y yo entré a su obra por los cuentos de horror. Igual, estaba bien chamaca, yo creo que tenía 11 años más o menos porque me quejé de que ya no había nada que leer en la casa y mi papá me dijo que ahí estaba su colección de libros de detectives. Entonces empecé con Sherlock Holmes y luego Larry Quinn y Agatha Christie. Y entre esos libros estaba el de Jean Rey en la colección esta de detectives de Editorial Aguilar, que además se ven muy bonitos en la pared porque son todos rojos, muy guapos. Y el libro no era de detectives, era de horror y había vampiros y había un carrusel que tenía un caballo maldito que mordía a la gente y me enamoré. Y a la fecha sigo siendo una gran enamorada de Jean Rey. Y de ahí para acá, pues son muchos los autores así, ¿no? Por ejemplo, Rafael Pérez Estrada, que escribe, pues, ¿qué es como minificción poética, prosa poética, poemas en prosa, que me encanta. Verónica Murguía, que es una escritora actual mexicana que escribe también de temas que mezcla historia y fantasía, ¿no? Y últimamente ando muy metida en los libros de cuentos populares, ¿no? Sean versiones De nuevas de México. autores, como Angela Carter, ¿no? Y cosas así, o de antropólogos que no buscan hacerlos literarios, sino nada más consignarlos. Por ejemplo, tengo un libro de cuentos populares argentinos que el autor escribió cada una de las versiones que tiene de los cuentos como si fueran covers de la misma canción y pone el nombre, la edad y el barrio o la región de la persona que las cuenta. Y a mí eso me encanta, ¿eh? Es una cosa, eso no es literatura, pero es bien bonito también. Genial. Em, ¿Hay otras influencias que consideres que hablábamos también con Alberto acerca de cine, música, arte, viajes, política, que cultura popular que tengan una influencia actual o biográfica en lo que haces? Sí, por supuesto. Soy muy auditiva y bueno, mucho tiempo trabajé como guionista. Entonces, para mí, el escribir siempre está muy ligado a imágenes y sonidos y me inspiro mucho por eso y me gusta mucho escribir relacionando anécdotas con canciones, por ejemplo, ¿no? Em, en lo que yo escribo me gusta mucho meter aspectos de la cultura popular, pero muy específicamente de las subculturas urbanas. Eh, Como ya a lo mejor algunos pueden sospechar, yo fui una adolescente dark o gótica, o allá en los países de habla germana, grufti, les dicen. Lo Es, pudimos sospechar, sí. Mm, y para mí, ese primer libro que escribí que me costó tanto tiempo y tanto trabajo era porque yo quería leer historias de góticos en la Ciudad de México y no había, y dije, pues lo voy a escribir yo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, para mí, todas las expresiones juveniles, que además son como muy despreciadas por muchos autores y por muchos adultos en general, me parecen de una riqueza absoluta, ¿no? Entonces, me gusta mucho incluir eso. Y últimamente, pues, lo relacionado con la cultura digital.
el, el dolor que te causa que una persona te deje en visto en WhatsApp es algo que estoy segura que Shakespeare hubiera usado en Romeo y Julieta si hubiera existido en su tiempo, ¿no? Y que tenemos que irlo incorporando y que se vuelve también un problemota porque luego dices, híjole, hablé de MySpace en este cuento y ahora, ¿quién se acuerda de MySpace? Ya le puse fecha de caducidad al cuento. Sí. Pero, pero bueno, son cosas que van pasando. Y sí, pinturas, lo que dices de viajes me gusta mucho porque creo que que debe ser también de formación por mi parte de guionista, ¿no? De que a cada anécdota o situación le pienso siempre, sí, pero ¿dónde? Mm. ¿Cuál es la arena dramática? Entonces, todos los viajes que haces, las cosas que vives, los lugares que visitas, ¿no? Tener chance de irte a meter a una tintorería se puede volver luego material de escritura y eso creo que lo hago mucho. Hablando de viajes, ahí en México, ¿qué te gusta visitar? O porque dices, y eso es lo que también me gusta, que cuando tienes una, no sé, por decirlo, todos somos creativos, ¿no? Pero cuando tienes un enfoque, una forma de ver diferente, cualquier tintorería, cualquier salida afuera puede ser un viaje, ¿no? Y no me refiero ahorita a los viajes de hongos o viajes en drogas, Ujú, o así, o viajes que debes ir a Tibet, a Australia, ujú. no sé qué, tu propio país, tu propio barrio, tu propia casa, tu propio cuerpo, tu propio interior o lo que sea, es un nuevo continente para descubrir, ¿no? Si tienes la mirada lista o si tienes el interés y si te abres, por decirlo así, ¿no? Claro, y por ejemplo, aquí donde vivimos Alberto y yo, que es una unidad habitacional, nosotros vivimos en el edificio 27, creo que son 34. Está la historia de que en el edificio 13, pues que Ah, está. esa te la inventaste tú, ¿no? No, no, no. Además Bueno, está semideshabitado el edificio 13 porque se ah, dañó en el temblor del 85, pero hay gente que ha regresado a vivir ahí, entonces solo hay algunos departamentos ocupados. A mí eso, o sea, cada que paso por el edificio 13, yo me quiero meter y quiero explorar y me muero de ganas, ¿no? Y luego platico con las vecinas y me cuentan que dicen que en el edificio no sé cuál se ahorcó un muchacho y que en el edificio no sé cuál había un nido de águilas, que por eso aquí cerca está la colonia Las Águilas. De a saber cuáles de esas historias sean ciertas y cuáles falsas, ¿no? Pero todo eso, uff, entonces, incluso el paseo por la propia unidad donde vivimos, me parece que puede ser un viaje muy interesante. mm. Y cuando hay que salir, pues, o sea, salir de veras, los edificios abandonados a mí me generan mucha expectativa, me dan tantas ganas de irme a meter a Curiosidad, ¿no? También, sí, eh, sí, sí, fíjate, yo estudié en una escuela que es considerada la escuela laica más antigua de México. De hecho, creo que de América ¿cuál Latina. es? ¿La UNAM o qué? El Colegio de las Vizcaínas. Ah, ok. Estudié ahí desde el kinder hasta la secundaria. Es un edificio que acaba de cumplir 250 años, hace dos, me parece. Y pues tiene esta característica que no era manejado por monjas, a pesar de que tiene capilla y todo, sino por un patronato laico. Entonces, cuando la guerra de reforma, no lo cerraron. Y muchos archivos y bibliotecas de escuelas que eran de monjas los pasaron a las vizcaínas porque no entró en este cierre de propiedades del clero. Y cuando yo estudié ahí, pues imagínate, un edificio enorme de 200 y tantos años de edad, y además que después del temblor del 85 cerraron partes del edificio porque estaban dañadas por el temblor,
pues yo me iba de pinta, yo no me iba de pinta a Chapultepec, ¿para qué? ¿No? Yo me entraba a la escuela y me iba de pinta a las partes cerradas de la escuela. Y me acuerdo que había una zona donde todavía estaba el periódico Mural de 1985 puesto, ya todo caído, te estoy hablando como del 87, 88. A mí se me hacía que eran siglos. Ahora te digo, ay, pues eran 2 o 3 años, pero me parecía como algo tan antiguo y tan impresionante y estar haciendo mis expediciones, ¿no? Entonces, ese tipo de viajes siempre me han gustado. Yo quisiera ser Indiana Jones o Pues, algo de así. cierta forma, ya eres como una antropóloga social, ¿no? Mencionabas la importancia de esos cuentos populares, sean históricos o actuales, porque en esa vecindad, en ese barrio, pues de cierta forma lo eres, ¿no? Mencionas el departamento 13, y también ahorita me recordaba, eres como un Grimm, los hermanos Grimm, pero del siglo XXI, ¿no? Sí. Hay un escritor muy bueno alemán también que eh, también se concentra un poco en eso. Su obra es Berlin Alexanderplatz. Es un lugar en Berlín que se llama Alfred Döblin. Sí, yo no lo he leído, pero Alberto me lo ¿Conoces? recomendó. Ok. Sí. Por eso, ¿no? Platicas y me vienen esas imágenes Sí. no, muy interesante lo que dices. Y también me reconozco cuando cuentas, cuando me vas llevando como, parece como Virgilio en la Divina Comedia de Dante, Ujú. que siempre o he tenido también esa curiosidad de, no solo aquí, en cualquier país, ciudad que estoy, ver cómo es adentro de las habitaciones de la otra gente, ¿no? ¿Cómo vivirá esta persona? ¿Tiene libros esta persona? ¿Cómo será dormir en esa cama, en ese espacio? ¿Qué pasará a la vida cotidiana? ¿Qué conflictos? ¿Cómo es el día a día de esta persona Claro. marinero en Grecia, de un tipo que trabaja en el ferrocarril aquí en Austria, o lo que sea, ¿no? You name it. Ujú. Sí, bueno, les voy a contar, así es un súper secreto A ver, ¿de de qué un hábito te que tengo. robaste? Es un hábito que tengo que sé que es muy malo, pero no lo puedo evitar. Cuando voy a casas de quien sea y da la casualidad o la necesidad de que pase al baño, yo abro las puertitas del baño. Siempre. Si abajo del lavabo tienen un gabinete o si tienen uno de estos espejos que es botiquín, yo lo voy a abrir y voy a meterme a ver qué tienen. Ya nadie me va a invitar a su casa nunca. Yo también voy a ver si vienen por acá a Austria, a ver si lo cierro, un candadito. Vas a poner un candado o un libro bonito así para que diga uno, ay, mira, hasta en el baño tiene libros. No lo puedo evitar. Y ahorita que decías eso de imaginarnos cómo es vivir ahí, cómo duermen y todo, para mí es un poco eso, es esa arqueología de bolsillo cotidiana y muy manchada, porque pues, uno no debería estar esculcando las intimidades de la gente, pero no lo puedo evitar. Pero dijiste ahorita que tener libros en el baño, yo sí los tengo, ¿tú no? Pero no en el gabinete de las medicinas. No, ahí no, tal vez al lado o algo, ¿no? Sí, Sí, lo práctico es importante. sí, sí, sí. Ok. ¿Y qué libros o en qué proyectos estás actualmente o qué visión tienes para, no sé, los próximos años, a medio o largo plazo? ¿Qué te gustaría todavía escribir? ¿Qué temas, qué géneros, qué personajes crear? Eh, ya que eres muy inquieta y tienes tanta energía creativa, ¿en qué estás? Estoy en varias cosas. Ahorita estoy escribiendo una novela que va a ir publicada, bueno, que va a ir en audio, directamente como audiolibro, en una plataforma que se llama Storytel. Que ya me urge terminarla porque los primeros días de la cuarentena no puedo escribir nada. Los primeros días me refiero a 2 meses. Entonces Por, ahorita, pues el estrés, yo creo, porque como soy muy obsesiva también, el, las rutinas son muy importantes para mí. Entonces, o sea, no me gustan, me choca que me impongan un horario y todo, pero al mismo tiempo necesito ese marco, ¿no? Entonces, de repente no había marco para nada.
y yo me sentía muy a la deriva y no podía escribir. Ahorita ya estoy escribiendo otra vez, estoy muy contenta con eso y quiero acabar este tema de inmediato porque sí tengo otros pendientes. Traigo una enorme inquietud de escribir justamente como con elementos del cuento popular, de estas historias de diferentes lugares, combinándolas en una historia más o menos larga que tenga eh, personajes del folclore de diferentes lados. Tengo muchas ganas de hacer eso. Y tengo un montón de historias para niños o adolescentes empezadas que no les he dado seguimiento, ¿no? Como que normalmente hago esto de escribirme una sinopsis para mí misma para que no se me olvide y luego escojo cuál de esas voy a seguir trabajando y ahora ya se me acumularon y pues quisiera... Cuando hablas de acumulación, ¿de cuántas hablas? Uy, yo creo que debo tener así sinopsis de cosas que digo, sí quiero trabajarla, unas 7 u 8. Es mucho para mí porque soy muy lenta escribiendo, entonces, sí quisiera hacerlo antes de que se acabe el mundo o algo así, ¿no? Y estamos con Alberto en un proyecto entre los dos, creo que te contó ayer del Club Fantasma, que pues es también una cosa que combina, ¿no? Lo de las leyendas de los edificios en Ciudad de México, esta como neomitología, no sé cómo decirle, con las historias para niños, entonces eso me entusiasma mucho. Y es el segundo libro que vamos a trabajar entre los dos, que tiene mucho su chiste porque tenemos estilos de trabajo bien distintos, entonces... A ver, ¿cómo son esos estilos? ¿Cómo ves el estilo de Alberto y cómo ves tu propio estilo? Y también no lo terminaste primero de decir, creo, ¿cómo fueron esos 2 meses en la cuarentena que no pudiste? ¿Qué hiciste? ¿Leíste o cómo te Ah, pasas el tiempo? ¿Viendo Netflix o cómo? no podía ni ver Netflix, sentía como que trataba yo de fijar la vista y con la vista fijar el pensamiento, la atención, y que los ojos se me iban a un lado o a otro y lo mismo los pensamientos. Y cuando me daba cuenta estaba en otra cosa. Entonces lo que hice fue ponerme unos largos maratones de YouTube viendo videos de lo que te puedas imaginar. O sea, primero uno de una receta de comida victoriana, seguido de un tutorial para maquillaje y luego una chava en Australia que compró ropa en China y que abre las cajas y te enseña cómo le quedó y cómo se veía en la... O sea, las cosas más triviales que te puedas imaginar combinadas con de repente un narrador oral contando una historia haitiana, pero cosas muy chiquitas. Y cuando pude empezar a leer, empecé a releer novelas románticas. Eso era lo que más o menos podía yo concentrarme, que además eran cosas que ya había leído, entonces ni siquiera requerían de mucha concentración. Después Alberto me estuvo leyendo un libro que él ya había leído y que yo le había sacado un poco la vuelta, que se llama Anatema, de un Stephen algo, no me acuerdo. Pero ¿Cómo se bueno, llama el libro, Ana? Anatema, Anatema. Anatema, no me suena. Es el mismo autor de otro que se llama Siete Evas, Seven Eves. Ok, El de la buena memoria en esta casa es Alberto. Él te puede ok. decir hasta en qué año nació el autor y qué año publicaron y todo. Pero bueno, es un libro que él me estuvo leyendo Sí, haciendo la traducción al vuelo porque lo tenemos en inglés sí. y me iba explicando cosas y todo. Y el libro tiene como 600 páginas, yo creo, y me lo leyó completito. Nos ¿En, sentábamos en una horas. sesión o cómo? No, yo creo que tardamos un mes más o menos de lectura, que después de cada comida me leía un cachito, antes de dormir otro, hubo días que sí nos quedamos en la mesa entre el desayuno y la comida todo el día leyendo, Qué padre. pero así estuvo esos 2 primeros meses y ya después, como estamos haciendo esto de lecturas para la cuarentena,
eso a mí me ha ayudado mucho porque pues hay que escoger los libros, entonces revisitar algunas lecturas y leer en voz alta, eso fue Mm, hasta terapéutico para mí. mm. Y ya ahorita, bueno, ya retomé, por ejemplo, un libro que estaba leyendo sobre el Dibuk, este personaje de la tradición judía, una antología que está bien padre sobre diferentes historias de Dibuks a lo largo del tiempo. Y pues ahí voy, empezando a escribir y a leer otra vez. ¿Y qué era lo otro que me preguntaste? Ya se me Primero olvidó. eran los planes, en qué quieres trabajar o qué quieres Sí, hacer todavía para el medio y largo plazo. Y sí. Ah, y de la forma de trabajar de Alberto y yo, ya me acordé. el Es libro Amaltea, dijiste, ¿no? anatema. Ah, ok, anatema. En inglés es anathem. Ok. Ujú. Es más, Pero, vamos. ¿cómo trabajan, dices? Trabajamos muy distinto, Alberto y yo. Mira, es que de una vez, para que no estemos con la duda, voy a ponerle aquí buscar Anathem. Acá. Y no, pues no lo encontré. Neil Stephenson. Sí, Neil Stephenson. Y ya, ese es el Ya. libro que me leyó Alberto. Qué bueno que no fue para un examen, porque en la primera pregunta de cómo se llamó el libro que te leyeron, ya me habrían reprobado. Alberto es muy disciplinado, mucho. Él es así y su disciplina viene de adentro. Entonces, él que trabaja en casa desde hace muchísimo tiempo, se levanta a cierta hora, prepara el desayuno, hace ejercicio, tiene su tiempo para escribir, usa la agenda, tenemos una agenda compartida, él pone las cosas en la agenda, trata de no tener más de un compromiso al día y tiene la norma de escribir al menos una página diaria. Es muy disciplinado. Yo siento que mi disciplina viene de afuera. Entro a tal hora al trabajo, entonces me tengo que levantar a tal hora si es que quiero llegar. Trato de ser muy puntual, pero no me disgusta de repente un día de vez en cuando llegar tarde o irme de pinta, qué sé yo, o quedarme aquí en la casa porque no, lo mido. Siempre trato de equilibrar eso, pero me gusta hacer esas cosas. Y yo escribo como por explosiones. Pueden pasar semanas sin que abra mi archivo de Word en el que estoy escribiendo y de repente un día digo, hoy tengo una idea, hoy quiero escribir y me puedo estar 12 horas en la computadora escribiendo, así de que Alberto me tenga que decir, ven a comer, como y me regreso a seguir escribiendo y me dice, ya, duérmete. Y al otro día me levanto y lo primero que hago es ponerme a escribir y no parar. Y de repente cesa esa explosión y pueden pasar otra vez semanas sin que vuelva a tocar el archivo. Lo que hago para acordarme del tono que estaba usando es ponerme música. Entonces tengo mis listas de reproducción según el proyecto y vuelvo a poner la misma lista o la misma canción y así siento que me pongo otra vez en el mismo estado mental para ese trabajo. Es, Pero es muy interesante. ¿Esas listas de reproducción las vas creando con cada nuevo proyecto o son repetitivas para hace 10 años, ahora otra vez la misma lista y no, las voy las haciendo obras? y por supuesto que parte de mi maravillosa procrastinación incluye También eres que procrastinadora. y por supuesto. Igual. Y entonces lo que hago es decir, tengo que escribir este proyecto, pero primero voy a hacer su lista de música. Y entonces me paso una semana en Spotify perfeccionando mi lista de música hasta que queda perfecta, ¿no? Y queda muy bonita y me encanta. Y por ejemplo, los lunes, eh, las 2 primeras horas del día no trabajo porque estoy escuchando mis descubrimientos de Spotify y tengo que escoger cuáles de esas canciones van a formar parte de, o podrían formar parte de alguna lista. Entonces favoriteo y eso. Pero eso teniendo en mente el proyecto de lo que va a tratar el libro o es al azar.
Es al azar esa parte, o sea, voy haciendo como mi banco de canciones y cuando ya tengo un proyecto, como que me acuerdo de qué canciones de las que he escuchado podrían entrar en este proyecto y ya hago la lista de reproducción. ¿Y qué nos podemos imaginar ahí? Desde Mozart a heavy metal, desde los Backstreet Boys a Pedro Infante o qué? No tanto, pero por ejemplo, me gustan mucho la música medieval antigua, o renacentista, cosas como las folías, esto que hace Jordi Savall, ¿no? Estas cosas así. Músicos como Nyman o Philip Glass, que esas son, Por acá. sí, René Aubry, que lo descubrí en un cortometraje sobre un libro para niños y a partir de ahí no le he perdido el rastro porque me gusta mucho su música instrumental. Y un rato estuve en Canadá con una beca para escribir, 7 semanas, pero ahí me hice muy fan de la música en francés, eh, que no es pop, es como folk. Este, ay, pues guitarritas y banjos y voces nasales y en francés. Sí. Me gusta mucho la música del este europeo, ¿no? Cosas medio gitanas, medio klezmer. Y antes era más de soportar el metal y ahora como que me he vuelto más blandita, ¿no? O sea, música muy, muy estridente me distrae demasiado. Entonces, más bien, gótico sinfónico, cosas así, sí. Y Mm, ya más pesadas, como que me la pienso un poco. mm, Y pues menos lo que es más popular, digamos, porque siento que me distrae el tren del pensamiento. Digamos, si pongo una canción que también han estado poniendo mucho mis vecinos, me pongo a pensar en mis vecinos, en lugar de en el proyecto que traigo. mm. Entonces, no mucho Backstreet Boy, pero sí New Kids on the Block, por ¿En ejemplo. serio? Lo mío era más bien un chiste, pero sí, ¿en serio? No, sí. Porque además tengo la teoría, bueno, es que además, como escribo mucho para chavos, creo que un canal de comunicación con los jóvenes es la música y Mm. que uno realmente envejece el día que dice, esa música no la entiendo, esa música es Si ya mala no y la... entiendes Justin Bieber o no sé qué. Ajá. Sí. Entonces tengo que darme mis vueltas a escuchar eso y escuchar a BTS y mucho K-pop para que no me encanta, pero sí lo escucho para entender como que por dónde va Genial. la visión actual, ¿no? Mm, De repente me gusta ver videos de reggaetón, ok. es como, pero de chavos de la vida real bailando reggaetón, ¿no? Y de repente digo, ¿es pornografía? ¡Qué barbaridad! Y siento como me salen 4 arrugas nuevas cuando digo eso, ¿no? Pero es que, ay, son tremendos. Luego me acuerdo cuando bailaban, lambada, cuando yo estaba en secundaria y ya se me pasa. Sí. Entonces Alberto es bien disciplinado, yo soy muy indisciplinada y encontrar este punto intermedio es un poquito... Difícil, ¿no? Pero se complementan al mismo tiempo. Y por ejemplo, cuando hicimos juntos el manual de escritura que se llama Cómo escribir tu propia historia, como que ahí encontramos qué es lo que aporta cada una de estas formas de ser y que le dan cosas interesantes las dos a los libros, ¿no? Entonces, ahí estamos en eso. Que ya me lo descargué ayer, que me pasó el enlace. ¡Ay, qué bueno! Muy interesante. Y bueno, pues es que Alberto lleva toda la vida dando clases de escritura, ¿no? Y yo empecé dando clases de guionismo, ya últimamente doy también de narrativa y es bien bonito, ¿no? Lo de las clases a mí me gusta mucho. ¿A través de Zoom o ahí en la Ciudad de México en un sitio? Yo, la última vez que di clases, pues fue mucho antes de la pandemia,
Bueno, di apenas el mes pasado, creo, uno en Zoom, pero cuando entré a trabajar acá al centro de documentación, dejé de dar clases por una cuestión de tiempos. O sea, sí Mm, también es necesario mm, autocuidarse mm. y decir basta, ¿no? Sobre todo en una ciudad como esta, donde era hora y media de traslado del trabajo a donde iba a dar la clase y llegaba toda estresada porque llegué 15 minutos tarde y, ay, no, no, Pero entonces no era en el péndulo, ¿verdad? ¿O sí? No, fíjate, estuve dando en el claustro de Sor Juana, Ah, genial. por ejemplo, vi alguna vez en la UNAM y fue terrorífico porque por el temblor de 2017, las oficinas del centro de documentación se mudaron a Tecamachalco y de ahí a la UNAM en viernes, por ejemplo, hacía 2 horas de camino. O sea, era alucinante, horrible. Y llegar a dar clases, bajarte del coche mentando madres y decir, bueno, ahora hay que estar disponible y ser approachable y amable y generoso y todo. Híjole, sí cuesta ¿Y muchísimo esas trabajo. 2 horas parada o sentada, por lo menos, leyendo? Manejando. Ah, ¿o qué manejabas o qué? Sí, Porque Yo, con el yo, transporte público después a veces. no, yo creo que en transporte público habría hecho 2 y media, 3 horas. Fíjate, le extraño del transporte público la parte de poder ir leyendo, pero soy muy fan de manejar mi propio coche. Es como una extensión de mi espacio personal. Yo Mm. creo que Virginia Woolf aprobaría esto. Hubiera escrito también no solo su propio writing room o escritorio, sino tu propio carro donde puedes poner audiolibros o como si viviría Sí, ahora. sí, yo era muy, muy renuente al tema de los audiolibros, pero cuando me invitaron a este tema de Storytel, dije, bueno, pues vamos a ver cómo funcionan y todo, y me hice súper adicta, ¿eh? Me gusta mucho. Sé que no es la misma experiencia, seguro se activan zonas del cerebro completamente distintas que cuando lees, pero, pero me da otras satisfacciones y, por ejemplo, poner libros que nunca compraría como pago la tarifa mensual de la aplicación, pues digo, pues vamos a escuchar acerca de, este, ¿qué te gusta? Por ejemplo, alimentación sana. Órale. Ay, mira, cómo el de Dale Carnegie, de cómo influir en las personas. Órale, tanto que se habla de él, pues hay que escucharlo, ¿no? Eh, Sí, pues le pregunté lo mismo a Alberto, esta pregunta. sí. ¿Pudieras entrar en una máquina del tiempo? ¿A qué tiempos, a qué periodo, a qué país, a qué continente, a qué cultura viajarías? Y la segunda pregunta sería si pudieras escoger con una personalidad o varias personalidades históricas, actuales, escritores, ¿a quién te gustaría encontrar y por qué? ¿Y de qué hablarías con esas personas? Ay, está re buena la pregunta, las preguntas. Ujú. Yo creo que me gustaría ir a Egipto cuando estaban los exploradores ingleses y franceses así a lo más, bueno, y también austriacos y alemanes, ¿eh? Ahí, desenterrando momias y descubriendo tumbas, grandes templos. Te digo que hay una arqueóloga aficionada en mí y me fascinaría. O sea, por supuesto que me gustaría ir a sentarme ahí con Tutankamón a ver qué cosas dice, pero más todavía cuando descubrieron la tumba de Tutankamón, ¿no? Estar ahí en el momento en que descubren un primer pasadizo y, ay, yo creo que esas épocas de grandes descubrimientos, cuando, cuando además no entraba la cuestión moral que hay ahora de ponernos a pensar si los museos protegen o se apropiaron de riquezas ajenas, Mm, que a mí me causa mucho pesar, ¿no? Porque, por mm. ejemplo, soy bien fan de, o sea, me muero de ganas de ir Uy, a todos los museos, ¿no? En Berlín, bueno, ahí sí pude ir al Pérgamo,
pero de Ah, repente, sí, ¿no? genial, sí. La isla Pero, de los museos, ¿no? En Berlín. eh, sí, es el sí, histórico, el Ciencias Naturales, el Pérgamon, el altar de Pérgamon. Es impresionante. sí, es que es eso, ¿no? Y siento, cuando fui tenía que 19, 20 años, siento que si fuera ahora, esta sensación de chin, pero se apoderaron de eso, híjole, eso tenía que estar en Irak, y, ay, el país está destruido y mientras sus riquezas están acá, ya no me haría disfrutarlo con el mismo, Mm, con la misma inocencia y pureza, ¿no? mm, Y que no he llegado a una conclusión mm. ética personal al respecto, porque digo, ¿a poco sí seguirían existiendo después de ver cómo No, claro que este, no, no. los Lo mismo con grupos, Grecia, ¿no? Atenas, el Partenón y todo, que ajá, las partes de todas esas culturas están en Inglaterra, en el British Museum o Louvre, ujú, todo eso. Obvio, sí es. O tomando Austria, ¿no? En el Penacho de Moctezuma, que está sí, en Guía, claro, ¿no? Que también sí, México ha tratado de reconseguirlo, ¿no? Y, sí, pero me pongo a pensar, si no se hubiera ido para allá, ¿dónde estaría ahorita? ¿Estaría en el Museo de Antropología o estaría en la casa de algún político y alguna vedette novia de un político ya lo habría pintado de rosa con lentejuelas, ¿no? Entonces, todo eso que me afecta tanto ahora y que no puedo decidir una postura, me encantaría viajar al pasado en el momento de esos descubrimientos y nada más participar en la maravilla, ¿no? Así de, ¡ah! ¡Qué cosa! Sí, yo te lo detengo, ¿no? Pásame la momia, una momia de un gato, ¿no? Ay, esa creo que sería como una buena época para visitar. Con y un la Google, persona, ¿sí? ¿eh? No, digo, con un Google Translator acá en, En en audio. cóptico, ¿no? Hablando cóptico, otro Sí. antiguo, ¿no? Sí, pues mínimo el francés de los exploradores, porque mi francés es pésimo, pero bueno. Ok. Y sí, eso me gustaría visitarlo. ¿Y cuál era la otra? ¿Qué ¿Con quién autor? personaje actual, histórico, autor? Ay, hay tantos, pero fíjate que sí, me hubiera encantado conocer a Elena Fortún y platicar con ella acerca de su visión de los niños y las niñas, ¿no? Creo que, por ejemplo, siento, del tiempo que yo trabajé en Bellas Artes, me di cuenta que no siempre es bueno conocer a tus héroes literarios, que a veces es mejor dejarlos ahí, que sean, que estén idealizados y que no sepas lo gritones que pueden ser si se les atrasa un pago. O, ¿Qué trauma tienes o a quién te encontraste? ¡Uy! Si ¿Puedes mencionar? Sí, trabajé 6 años en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el área de literatura, y a mí me tocaba básicamente dos cosas: coordinar las presentaciones literarias en el Palacio de Bellas Artes y coordinar los premios literarios. Uy, Entonces, hubo autores maravillosos, por ejemplo, José Emilio Pacheco era la persona más sencilla y amable y generosa, así que estuve 2 horas planeando qué le iba a decir por teléfono y qué le iba a decir a la persona que me contestara para que sí me lo pasaran. Y me contestó él el teléfono y fue súper amable y platicamos un rato y me dijo que no le dijera maestro y colgamos yo bien contenta, ¿no? Pero me tocaron otros de gritones, groseros, acosadores, egocéntricos, con, con algunas ambiciones tan rastreras, digamos, que yo sé que todos los seres humanos las tenemos, pero pues preferiría que no fueran, no vérselas a los que admiraba, ¿no? Entonces, sí, no sé, por ejemplo, creo que me encantaría estar en una fiesta con Oscar Wilde hasta que pienso que podría ser de mí de quien se burlara y entonces mejor, mejor lo leo nomás, ¿no? ujú, O de Hans Christian Andersen, pero luego me acuerdo que que estaba muy amargadito de que no lo respetaran como autor en general y que lo quisieran mm. encasillar en infantil, entonces digo, ay no, amargaditos no quiero conocer.
Pero sí, a Elena Fortún me hubiera gustado mucho. ¿Sabes quién más? A Gianni Rodari, este autor italiano que además fue eh, pedagogo y que su obra infantil es maravillosa y que además pues vivió hace muy poquito tiempo, entonces creo que todavía nos podríamos entender. Con él me gustaría echar una buena platicada. Con otros no, porque luego dicen que con mujeres no quieren hablar y, ¿no? O sea, irme mucho al pasado como que, no sé. Sí, sí. Y mencionaste personas con mucha amargura. Eso es como un tema, o así, personas tóxicas que te, porque dices que mejor distancia, o es como un tema recurrente actual. Y ya para ir concluyendo, ¿qué más le gustaría decir a los que nos están escuchando, a la audiencia, a los que nos escucharán, que nos verán? ¿Qué, Sí. de qué no hablamos? Ojalá no sea la última vez, pero ¿qué les gustaría, qué te gustaría decirles? Sí, bueno, con el tema de la amargura, híjole, es que ve cómo están las redes sociales. La verdad es que algo que en 1997-98 veíamos con tanta esperanza y con tanta emoción de poder estar en contacto con personas de otros lados y eso, se ha convertido en que cualquier cosa que se diga va a ser malinterpretada del peor modo posible, Mm, para generar una ola de comentarios adversos que eso, ay, me parece horrible, ¿no? Entonces, y bueno, yo sé que todos en algún momento somos la persona tóxica de la que alguien más necesita alejarse, mm, pero, no sé, como que eh, yo sé que tengo amigos que tienen, bueno, que todos tenemos defectos y tal, pero no es lo mismo verlos en la gente que para ti es real, que es mm, cotidiana, mm, que verlo en alguien a quien habías idealizado, ¿no? mm, Y siento que esta tendencia de estos tiempos de que a fuerza tenemos que meternos en la intimidad de los autores y hacerles un examen moral para poder decir si los podemos leer o no, mm, me parece muy contraproducente, porque yo creo que si nos pusiéramos así de estrictos, nadie pasaría el examen de perfección, nadie. Y que se puede ser una persona pinche y ser un autor bueno. Y mm, que hay gente que fue espantosa, pero que dejó obras valiosas y que me parece muy, muy aventurado esto de la cancelación, ¿no? De decir, ya nadie va a leer a Woody Allen por, mm, híjole, mm. o nadie vea películas de Polanski. ¡Ay, De esas Harvey cosas! Weinstein, producidas por Harvey Weinstein, ¿no? Híjole, ¿no? Sí, porque digo, eh, ¿cuánta gente más trabajó en esas películas? Y, ay, a mí o sea, entiendo con respecto a la persona y que no hay que justificarla y todo, pero de ahí a que toda obra en la que él haya tenido un dedo puesto tuviera que ser cancelada, Mm, no estoy diciendo que no, digo que nos detengamos a pensar si de veras es lo más adecuado, porque además, volviendo al tema de la arqueología, ¿no? Si destruimos por completo la obra de cualquier persona que nos parezca reprobable, ¿qué va a pasar dentro de 100 años? Las nuevas generaciones van a pensar que no había gente reprobable en nuestros tiempos, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber nueva gente reprobable sin que haya jurisprudencia al respecto, sin que haya mm, ejemplos de dónde inspirarnos para saber qué hacer. No sé, todo el tema me parece muy complicado, muy complejo y muy, muy reciente, muy presente como para poder llegar a conclusiones. Nada más pongo preguntas. mm, Pero sí, en lo personal creo que mientras definimos qué onda, prefiero no saber de la vida de los autores que me gustan mm, para que no me echen a perder la obra y no termine yo sin saber si puedo leer o no, o ver películas o no, o escuchar música o no. Porque además tenemos esta otra cosa horrenda del presentismo, ¿no? Este, de decir tal autor era un misógino y dices, a ver, espérate, en su momento, eso que hizo era lo más avanzado que se podía hacer.
Es como ahorita que quieren prohibir a Mark Twain porque usa la palabra con N, ¿no? Pero la usa en un contexto distinto al nuestro y en su momento, Todos lo este, usaban. y no, y además él escandalizó a la sociedad en general al dar una postura más progresista de la que había. Claro, ha ido avanzado el tiempo y su postura progresista ya se quedó dentro de lo conservador, pero no podemos olvidar que esos avances que tenemos se debieron gracias a gente como Twain, ¿no? Entonces, todo eso a mí me Y que causa mucho. nosotros estaremos en el mismo no lugar, que en 100 años tal vez dicen qué bárbaros eran y no sé qué, ¿no? Ojalá, que además esa es la cosa, ojalá las generaciones futuras, cuando nos lean, digan, híjole, mira qué iluso, qué inocente o qué se creía bien de avanzada y en realidad, y no que digan lo contrario, ¿no? De mira, wow, hace 100 años ya creían que la gente podía no ser esclava, porque eso sí me va a dar, Sí. bueno, no voy a estar para verlo, pero qué triste caso, ¿no? Entonces, ese es otro de los temas que a mí me angustian mucho últimamente. Y, y, y pues yo lo que le diría a las personas que son amantes del arte, de la literatura, es que no caigamos en esa tentación justamente, ¿no? De que no perdamos el contexto, que el contexto es importante para entender las obras y que no debemos juzgar a los autores del pasado con las reglas que todavía ahorita están cambiando, ¿no? Mm, Creo que eso sería súper, súper importante, mm. porque de otro modo, híjole, nos va a llevar a todos el payaso. Pues muchas gracias, Raquel. Muy interesante todo lo que mencionas. Ya tengo algunas tareas de buscar los libros que mencionaste. Ay, pues espero que te Curiosidad. gusten. Y por Sí, supuesto de comprarme un candado para mi baño por si vienen a vez por acá. Para pero que... lo dejas abierto, dejas la llave cerca. Pues Uy, muchas gracias y espero que no sea la última vez, como lo mencioné. Muchas gracias a todos los que nos estarán escuchando y viendo. Es un placer acá en Bucacción pues esperamos leer tus próximas obras, tus próximos libros, guiones y pues a tu servicio y buenas tardes. Allá es 1:38, ¿no? 1:38 por acá, Me sí. imagino que pronto viene la comida. Hoy lo hicimos un poco más Sí, temprano para que no venga el pizza sí. o algo, pero Y lo hoy no. logramos. Bueno, pues muchísimas Genial. gracias. Lindísimo platicar contigo. Cuando gustes, esta es tu casa. Muchas gracias. Pues ya le dije a Alberto ayer que por ahí pasaré a echarme un taquito o algo y Claro que sí. Alberto cocina delicioso, por me cierto, lo ¿eh? comentó, pero es cierto, entonces sí cocina muy bien. Yo no ¿Eh? me meto a la cocina. Bueno, Es ya territorio de Alberto. estos meses me he metido, pero en general no. Pero él es buenísimo y cocina muy bien. Ujú. Genial. Pues tal vez el próximo libro sea de cocina, ¿no? De recetas. Estaría muy bien, Estaría sí, padre. sí. Bueno, Bueno, Raquel, muchas gracias y nos saludos desde vemos. Austria. Claro que sí, cuídate mucho. Bye. Bye.